Bienvenidos a esta segunda clase, las cartas a las 7 iglesias. Si fueras parte de una iglesia de Asia Menor en el primer siglo, ¿qué palabras de aliento o corrección podrías esperar? En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, las cartas a las 7 iglesias combinan simbolismo, historia y geografía, revelando mensajes adaptados a las realidades de cada comunidad. Estas palabras no solo eran pertinentes en aquel tiempo, sino que también tienen resonancia para la iglesia en la actualidad. Hay un propósito. Estas cartas fueron dirigidas a iglesias reales, ubicadas en ciudades de Asia Menor, actual Turquía. Cada mensaje utiliza imágenes y referencias que resuenan con el contexto social, económico y cultural de sus destinatarios, conectando su realidad inmediata con verdades eternas. Cristo se presenta a cada iglesia de manera única, destaca aspectos de su persona que son pertinentes a las necesidades de cada comunidad. Para empezar, el mensaje a Éfeso. Como centro económico y religioso, Éfeso era conocida por su templo dedicado a Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Además de su importancia comercial, esta ciudad era un cruce de influencias religiosas. La carta elogia su arduo trabajo y perseverancia, pero reprende su abandono del primer amor. Una referencia a su fervor inicial por Cristo, la frase "recuerda por tanto de dónde has caído", resalta la necesidad de un arrepentimiento activo y una vuelta a las obras iniciales. Éfeso nos recuerda que el activismo religioso no puede sustituir el amor genuino por Dios. Ahora, pasemos a Esmirna, una iglesia cuya fidelidad se destacó en medio de la adversidad. Esmirna, lo leemos en el segundo capítulo de Apocalipsis, era una ciudad conocida por su lealtad al Imperio Romano y su floreciente economía. La iglesia en Esmirna enfrentó persecución intensa debido a su rechazo al culto imperial. Cristo les anima diciendo: no temas lo que estás por sufrir, recordándoles la corona de vida prometida a quienes perseveran. Este mensaje resonaba profundamente en una comunidad marginada donde la fidelidad era una decisión costosa pero vital. Hugo Bani destaca que esta carta refuerza la idea de que la recompensa divina trasciende el sufrimiento terrenal. De la fidelidad de Esmirna, vamos a movernos ahora a la iglesia de Pérgamo, una comunidad desafiada por la idolatría. Esto lo leemos en Apocalipsis el versículo 12 al versículo 17 del capítulo 2. Allí estaba el hogar, el altar a Zeus, cultos imperiales. Pérgamo era una ciudad donde la idolatría impregnaba la vida cotidiana. La iglesia es alabada por mantener su fe, incluso donde está el trono de Satanás, dice el texto, pero se le advierte sobre tolerar doctrinas corruptas. Hugo Bani destaca que este simbolismo señala cómo la presión cultural y religiosa puede influir en la pureza doctrinal de una comunidad de creyentes. Siguiendo con las influencias externas, llegamos luego a Tiatira, una iglesia que enfrentaba tensiones internas. De Tiatira leemos que era famosa por su industria textil y comercio. Tiatira era una ciudad donde las asociaciones comerciales a menudo involucraban actividades idólatras. La iglesia es elogiada por su amor y servicio, pero reprendida por tolerar a Jezabel, quien promovía inmoralidad. A vosotros, los que no tenéis esa doctrina, pondré sobre vosotros otra carga, dice el texto. Refleja esto un llamado a resistir influencias externas sin temor. Eso destaca la necesidad de discernimiento espiritual en medio de presiones culturales. De la lucha interna de Tiatira, ahora avancemos a Sardis, una iglesia que necesitaba un despertar espiritual. Leemos en el capítulo 3 que era una ciudad con fama de riqueza, pero también de decadencia. Cristo describe a la iglesia como espiritualmente muerta, llamándola a despertar. Sardis tenía una historia de negligencia que llevó a su caída militar, y esta advertencia espiritual evoca esa misma urgencia. Dice el texto: recuerda lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Es un llamado a la acción inmediata. Ahora nos dirigimos a Filadelfia, una iglesia alabada por su fidelidad. Leemos en el versículo 7 al 13 que es conocida como una puerta de entrada para el comercio y la cultura griega, lo sabemos por la historia. Filadelfia enfrentaba terremotos frecuentes que obligaban a sus habitantes a vivir fuera de la ciudad.
La iglesia es alabada por su fidelidad y se le promete una puerta abierta que simboliza oportunidades espirituales. Te guardaré de la hora de la prueba, dice el versículo. Refuerza esto la protección divina en medio de adversidades. Esta iglesia muestra cómo la debilidad puede convertirse en fortaleza cuando se confía en Cristo. Finalmente, llegamos a la Odisea, una iglesia marcada por su tibieza espiritual. La Odisea dice, o nos habla el versículo 14 al 22, su historia. Es una ciudad próspera, conocida por su industria textil, sus bancos y su agua tibia procedente de acueductos. Cristo utiliza estas imágenes locales para reprender su tibieza espiritual. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el texto. Un autor destacado menciona que el llamado a comprar oro refinado subraya la necesidad de verdadera riqueza espiritual frente a la ilusoria seguridad material. Vemos patrones y simbolismo clave. Cada carta incluye descripciones específicas de Cristo, referencias a la historia y geografía locales, y un mensaje adaptado a las circunstancias particulares de cada iglesia. Este enfoque enseña que Dios conoce profundamente las realidades de su pueblo y habla a través de su contexto. Vamos a ver que el mensaje a cada una de estas iglesias nos revela cómo el mensaje de Cristo resuena con las experiencias específicas de su pueblo. Nos desafía a considerar cómo podría Cristo hablar a nuestras comunidades hoy, utilizando nuestras propias fortalezas y debilidades culturales, y utilizando todos estos puntos de referencias para hablarnos y darnos un mensaje contemporáneo. Estos mensajes no solo se dirigen a una iglesia del primer siglo, sino que continúan iluminando la forma en que Dios trabaja en medio de contextos específicos. En nuestra próxima clase nos adentraremos en las visiones celestiales del trono de Dios, donde exploraremos cómo la adoración y la soberanía divina transforman nuestra perspectiva terrenal. Acompáñanos, nos vemos, gracias por estar aquí. Te saluda tu amigo Josué Valadez. Hasta la siguiente clase.